Nueva revelación de un sacerdote que leyó la tercera profecía de Fátima sacude a Colombia. Te sorprenderá descubrir que la tercera profecía de Fátima ya es una realidad en nuestro país, y muchos temen lo que pueda suceder en los próximos días. Lo más preocupante es que nadie está realmente preparado para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Hay especulaciones de que el Vaticano podría no haber revelado por completo el tercer secreto de Fátima. Malachi Martín, un sacerdote que tuvo acceso al contenido aterrador no divulgado de este secreto, decidió compartir lo que sabía sobre las informaciones confidenciales mantenidas en los archivos del Vaticano. Para Martín, el tercer secreto traía implicaciones mucho mayores de lo que se presentó oficialmente, sin ninguna relación con el atentado al Papa Juan Pablo II. Esto plantea una pregunta: ¿realmente el Vaticano mostró el secreto completo o aún hay algo oculto que jamás será revelado? ¿Podría ser que una parte del tercer secreto nunca haya salido a la luz? Algunos indicios apuntan a la posibilidad de que algo falte. Si el Vaticano realmente ocultó una parte de este secreto, sería porque contiene algo tan impactante que podría conmover al mundo entero, ¿o habría otra razón? Hoy desvelaremos la verdad sobre por qué el tercer secreto de Fátima no fue revelado completamente. Vamos a escuchar la versión de un sacerdote que leyó el secreto de Fátima en su totalidad y descubriremos cómo y por qué el tercer secreto de Fátima ya está sucediendo en nuestro país. Si crees en Dios y en su Hijo Jesucristo y quieres recibir más videos que puedan cambiar tu vida, suscríbete al canal haciendo clic en el botón de suscripción justo debajo de este video. En 1917, Nuestra Señora apareció a 3 niños en Fátima, Portugal, trayendo varios mensajes y realizando milagros. Entre esas revelaciones, confió a los niños un secreto que, según la interpretación, traería buenas noticias para algunos y malas para otros. Mientras 2 de los videntes fallecieron poco después de las apariciones, la tercera, Lucía Santos, se convirtió en monja carmelita y vivió por muchos años. En 1941, Lucía reveló en sus memorias que el secreto constaba de 3 partes. Aunque divulgó los 2 primeros secretos, decidió no revelar el tercero, afirmando que podría causar un gran impacto en el mundo. En su lugar, Lucía escribió el secreto y lo entregó a su obispo, solicitando que fuera enviado al Papa con la recomendación de que no fuera revelado al público antes de 1960. El secreto llegó al Vaticano en 1957, pero cuando llegó 1960, se decidió no hacerlo público, declarando que probablemente permanecería confidencial para siempre. A lo largo de los años, esto generó una serie de especulaciones y controversias. En 1981, por ejemplo, hubo incluso el secuestro de un avión en el que los secuestradores exigieron que el Papa Juan Pablo II revelara el secreto. En el año 2000, el Vaticano finalmente decidió divulgar lo que alegaba ser el tercer secreto, describiendo una visión apocalíptica que parecía prever el atentado contra Juan Pablo II y haciendo un llamado al arrepentimiento y la penitencia. Aún con la revelación, muchas personas quedaron insatisfechas, creyendo que el Vaticano no divulgó el secreto completo. El periodista italiano Antonio Socci, por ejemplo, acusó a la Iglesia de ocultar partes importantes, señalando varias inconsistencias entre lo que fue divulgado y lo que se comentaba anteriormente sobre el contenido del secreto. Además, surgieron rumores de que el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, habría confidenciado al padre Ingo que el Vaticano retuvo una parte del secreto que mencionaba un concilio mal conducido y una misa inapropiada. Este detalle, junto con el pedido de Lucía de que el secreto solo se revelara después de 1960, levantó sospechas
de que podría estar relacionado con el Concilio Vaticano II y las reformas litúrgicas subsecuentes, que hasta hoy generan controversia entre muchos tradicionalistas. Escribe en los comentarios si alguna vez has oído hablar del tercer secreto de Fátima, muy bien guardado por el Vaticano, y qué opinas al respecto. Christopher Ferrara, un abogado estadounidense y comentarista católico, destacó durante una conferencia que la versión presentada por el Vaticano contiene varias contradicciones y puntos confusos. Según Ferrara, entre aquellos que realmente conocen los detalles de las apariciones de Fátima, solo una pequeña parte cree que la visión de un obispo vestido de blanco en medio de una ciudad destruida sea la totalidad del tercer secreto. Algunos especialistas afirman que el secreto sería tan impactante y alarmante que varios papas optaron por no divulgarlo a los fieles. Sin embargo, el texto publicado en el año 2000 presentaba solo una alegoría sobre los desafíos que enfrentaba la Iglesia durante el siglo XX, como la lucha contra ideologías opresoras. Hay quienes creen que el tercer secreto no se limita solo a la figura del Papa vestido de blanco, que muchos creen que es una referencia al atentado contra Juan Pablo II. Al contrario, se sugiere que la profecía aborda una crisis mucho mayor, relacionada con la pérdida de fe y la falta de liderazgo espiritual. Antes de su muerte, en 1999, el padre Malachi Martín, uno de los pocos que había leído el tercer secreto, participó en varias entrevistas discutiendo estas cuestiones, incluyendo conversaciones con Art Bell y Bernard Jan. Aunque Martin nunca reveló directamente el contenido del secreto, sus declaraciones dejaban entrever que la profecía de Fátima no se centraba solo en Rusia, sino también en otros países, como Colombia. En una de esas ocasiones, un oyente contó a Martin que había escuchado de un sacerdote que también leyó el tercer secreto, que el último papa estaría bajo el dominio de Satanás. Esto añade una capa aún más inquietante a las revelaciones, sugiriendo que el contenido del tercer secreto tiene implicaciones que abarcan una crisis espiritual global, con un enfoque especial en la pérdida de fe en muchos países. Cuando el oyente mencionó que había escuchado de otro sacerdote que el último papa estaría bajo el dominio de Satanás, Martin afirmó que este relato parecía estar, de hecho, relacionado con el contenido del tercer secreto de Fátima. Este detalle provocó que el Papa Juan XXIII, conocido como Juan XXIII, sufriera un desmayo, creyendo que la profecía se refería a él mismo. Aunque Martin nunca reveló completamente el secreto, sus comentarios en diversas entrevistas dejaron claro que lo que había leído era mucho más inquietante de lo que la Iglesia Católica había revelado públicamente. Un aspecto fascinante de las revelaciones de Martin fue su referencia a su libro de 1990, titulado The Keys of This Blood, las llaves de esta sangre. En este libro, Martin describió con claridad que el texto escrito por Lucía sobre el tercer secreto abordaba tres temas principales: un castigo físico para las naciones, con desastres naturales provocados por el hombre y que afectarían a la tierra, el agua y la atmósfera global. Un castigo espiritual aún más aterrador, especialmente para los católicos, que sería el debilitamiento de la fe y un periodo de incredulidad generalizada en muchas partes del mundo. Y finalmente, el papel crucial de Rusia en estos eventos. Según las cartas de Lucía, estos castigos estarían relacionados de manera íntima con la intervención de Rusia. Martin explicaba que tanto los castigos físicos como los espirituales estaban vinculados al tercer punto, que era el papel central que jugaría Rusia en el destino de la humanidad. Sin embargo, también destacaba que había una posibilidad de evitar esta serie de catástrofes. La solución, según Martin, residía en el cumplimiento de dos exigencias específicas hechas por la Virgen María: que el Papa
en el año 1960, divulgara el contenido del tercer secreto para que el mundo entero lo conociera, y que el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, consagrara a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Si estas dos condiciones se cumplían, los castigos no serían infligidos y Rusia se convertiría, lo que abriría un periodo de paz y prosperidad mundial. Sin embargo, estas exigencias no fueron atendidas durante el pontificado de Juan XXIII. Martín lamentaba profundamente que la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María no se hubiera realizado en octubre de 1962, cuando los obispos estaban reunidos en el Vaticano para la apertura del Concilio Vaticano II. Malachi Martín basaba sus afirmaciones en la respuesta dada por el Papa Juan Pablo II sobre las razones por las cuales los papas anteriores decidieron no publicar el tercer secreto de Fátima ni llevar a cabo la consagración de Rusia. Los predecesores de Juan Pablo II, como Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, eligieron posponer la divulgación del secreto, temiendo que su revelación pudiera desencadenar reacciones indeseadas del bloque comunista, lo que en ese momento representaba una amenaza real. En el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II realizó una ceremonia de consagración al Inmaculado Corazón de María, pero en el último momento decidió no mencionar a Rusia explícitamente. Nuestra Señora de Fátima había prometido que, si sus peticiones eran atendidas, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados, Rusia se convertiría y el mundo disfrutaría de un periodo de paz. De lo contrario, los errores de Rusia se esparcirían por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Además, la Virgen advirtió que los buenos serían martirizados, el Papa sufriría grandemente y varias naciones serían destruidas. En 1936, cuando Sor Lucía preguntó a Dios por qué no convertiría a Rusia o traería la paz sin esta consagración específica, la respuesta fue que Dios deseaba que la Iglesia reconociera esta consagración como un triunfo del Inmaculado Corazón de María, estableciendo la devoción a su Inmaculado Corazón junto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En el 25 de marzo de 1984, el Papa San Juan Pablo II intentó realizar la consagración de Rusia. Según el fallecido padre Gabriel Amorth, quien estuvo presente y era responsable de organizar el evento en la Plaza de San Pedro, relató que Juan Pablo II intentó incluir a Rusia en la consagración, pero fue impedido por influencias políticas a su alrededor. Cuando preguntó si podía mencionar a Rusia, la respuesta fue un claro no 2 veces. Malachi Martín también afirmó que esta tentativa de consagración fue saboteada por miembros de la alta jerarquía de la Iglesia, influenciados por grupos globalistas y masónicos entre cardenales y obispos. A pesar de esto, el misterio persiste para muchos. En respuesta a las alegaciones de que el Papa Benedicto XVI había discutido Fátima con el profesor Dollinger, el Vaticano negó categóricamente dichas afirmaciones. La Santa Sede declaró que Benedicto XVI nunca tuvo tal conversación con Dollinger y que las afirmaciones atribuidas a él eran completamente ficticias. El Papa confirmó de manera definitiva que la publicación del tercer secreto de Fátima había sido completa. El cardenal Tarcisio Bertone, quien estuvo directamente involucrado en la divulgación del tercer secreto de Fátima, también expresó sorpresa por el hecho de que algunas personas continúen creyendo que el Vaticano oculta algo. En el año 2006, un periodista italiano publicó un libro llamado El cuarto secreto de Fátima, que planteó nuevas teorías de conspiración, generando una ola de publicidad. Al año siguiente, el cardenal Bertone publicó su propio libro,
la última visionaria de Fátima, reforzando la versión oficial de las apariciones y los secretos, y afirmó que estaba basado en conversaciones detalladas con la hermana Lucía, la última de los videntes de Fátima. Durante una aparición en televisión, Bertone negó enérgicamente las afirmaciones de que el Vaticano estuviera encubriendo algo. El Papa Benedicto XVI, quien también participó personalmente en la publicación del Tercer Secreto, desempeñó un papel importante en este proceso cuando aún era el cardenal Joseph Ratzinger, jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él presentó el texto del secreto a la prensa e hizo un extenso análisis teológico durante una conferencia de prensa el 26 de junio del año 2001, un evento que fue muy esperado por los periodistas que cubrían el Vaticano en ese momento. Había grandes expectativas en torno a la revelación del secreto, ya que muchos creían que era demasiado perturbador para ser divulgado. No obstante, el cardenal Ratzinger comenzó su presentación minimizando estas expectativas, afirmando que el texto no contenía nada apocalíptico, ni misterios profundos, ni predicciones sobre el futuro. Ratzinger explicó que, en la tradición de la Iglesia, la profecía no debe ser vista como una predicción literal de eventos futuros, sino como un conjunto de signos destinados a orientar a los cristianos. Según él, así debía interpretarse la visión del tercer secreto: un obispo, vestido de blanco, subiendo una colina entre los cuerpos de mártires y cayendo muerto tras ser atacado por soldados. Esta imagen, según Ratzinger, simbolizaría al Papa Juan Pablo II, quien fue gravemente herido en un atentado el 13 de mayo de 1981. El padre Gruner, un sacerdote canadiense que fundó la revista Fátima Crusader, defendió durante muchos años que la consagración de Rusia, tal como fue solicitada por Nuestra Señora de Fátima, aún no se había realizado de manera correcta. Según Gruner, Rusia no había mostrado ninguna conversión significativa, ni militar ni moralmente, y destacaba que el país seguía teniendo altos índices de aborto sin signos claros de cambio espiritual. No obstante, representantes de la Iglesia afirmaron que el Papa Juan Pablo II, en el año 1984, lideró la consagración de Rusia y del mundo, junto con los obispos de diversas partes del planeta. La fallecida hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, habría confirmado que esta consagración fue hecha correctamente, lo que para la Iglesia cerraba la cuestión. Sin embargo, ¿esta respuesta realmente pone fin al misterio o sigue habiendo algo oculto? Tras la muerte de la hermana Lucía el 13 de febrero, surgieron nuevas especulaciones sobre el contenido del tercer secreto de Fátima, que le fue confiado en 1917 durante una aparición reconocida por la Iglesia Católica como de la Virgen María. Aunque Lucía aseguró que todo lo que había presenciado fue debidamente revelado en 3 mensajes separados, una ola de especulación comenzó a crecer. Muchos creen que el Vaticano ocultó parte de la información por temor a que la revelación completa pudiera provocar pánico entre los fieles. 2 semanas después de la muerte de la hermana Lucía, el interés por el tercer secreto de Fátima tomó proporciones casi de un enigma de novela, con rumores y teorías ganando fuerza y generando una atmósfera de suspense semejante a un bestseller. La desconfianza de que el Vaticano organizó un encubrimiento sigue persistiendo entre religiosos y laicos, alimentando el debate sobre lo que realmente fue revelado y lo que pudo haber sido mantenido en secreto. El libro El Código da Vinci, aunque ficticio, explora secretos oscuros supuestamente ocultos dentro de los muros del Vaticano, incluyendo conspiraciones, atentados contra el Papa y declaraciones firmes de autoridades eclesiásticas. Aunque se trata de una obra de ficción, la controversia en torno a Fátima ha generado comparaciones con estas historias de intriga y conspiración. La Virgen María hizo pedidos aparentemente simples,
pero que tendrían consecuencias poderosas para el mundo, superando incluso las especulaciones más salvajes sobre el contenido de las profecías. En el corazón de las 3 profecías de Fátima están las instrucciones claras de la Virgen María: la conversión de los pecadores, la penitencia, la búsqueda de la salvación, la oración del rosario, la práctica de la comunión reparadora en los primeros 5 sábados de cada mes y la propagación de una devoción global al Inmaculado Corazón de María. La promesa para quienes sigan estos pedidos es la paz mundial, mientras que el castigo sería el fortalecimiento de Satanás. Algunos creyentes sostienen que el diablo ya ha encontrado su lugar dentro de la Iglesia Católica y citan un comentario atribuido al Papa Pablo VI, en el que él habría dicho que vio el humo, las patas y la cola del diablo dentro de la Iglesia. El tercer secreto es una recordación de una visión que la hermana Lucía tuvo, en la cual vio por primera vez a Nuestra Señora del Rosario, acompañada por un ángel con una espada de fuego que gritaba repetidamente: «Penitencia, penitencia, penitencia». La Virgen, sin embargo, impidió que las llamas de la espada alcanzaran la tierra. Lucía también describió la visión de un clérigo vestido de blanco, a quien interpretó como el Papa, liderando a obispos, sacerdotes y fieles por una colina hacia una gran cruz de madera. En esa jornada, soldados los esperaban y mataban al Papa y a los demás con armas de fuego y flechas. La hermana Lucía también relató haber visto a 2 ángeles, uno a cada lado de la cruz, recogiendo la sangre de los mártires y rociándola sobre los fieles que aún estaban vivos. Además, describió al Papa caminando por una ciudad parcialmente destruida, bendiciendo a los muertos y sufriendo profundamente. El Papa Juan Pablo II, convencido de que la Virgen María había desviado la bala que casi le quita la vida, pidió leer la tercera profecía de Fátima mientras aún se recuperaba del atentado. Según las apariciones de Fátima, la Virgen María había advertido que el Papa mencionado en la visión sufriría mucho. Aquellos que creen que Juan Pablo II es el Papa de la visión señalan los muchos problemas de salud que enfrentó durante su vida, además del atentado. El pontífice sufrió la enfermedad de Parkinson, pasó por varias cirugías, se rompió la pierna, tuvo que reemplazar su cadera y sufrió otras lesiones a lo largo de los años. La esencia del mensaje de Fátima es un llamado al arrepentimiento por los pecados, la penitencia como forma de reparación y la oración por los pecadores, especialmente por aquellos que no tienen a nadie que rece por ellos. Kevin Hoad Simons, autor de un libro sobre la tercera parte del secreto de Fátima, cuestiona académicamente la idea de que aún exista una parte no revelada del secreto entregado a la hermana Lucía por la Virgen María en 1917. En una entrevista, Simons reveló la existencia de una carta hasta entonces desconocida, escrita por la hermana Lucía al Papa Pablo VI, en la que mencionaba una rebelión demoníaca contra la Iglesia. Esta carta abordaba temas que se conectan tanto con la segunda como con la tercera parte del secreto. En el año 2013, las carmelitas del convento de Santa Teresa en Coimbra, Portugal, donde la hermana Lucía vivió durante 57 años, publicaron una biografía de ella titulada Un camino bajo la mirada de María. En esta obra se reveló una orden inédita de Nuestra Señora a la hermana Lucía, fechada el 3 de enero de 1944, en la que decía que debía escribir lo que sus superioras ordenaran, pero que no debía registrar el entendimiento completo que le fue dado sobre el significado del secreto. Aparentemente, en la visión profética asociada a la tercera parte del secreto, que la hermana Lucía recibió alrededor de 1944, había detalles que no estaba autorizada a compartir con otras personas, lo que explicaría
por qué muchos consideraron que el texto divulgado por el Vaticano parecía incompleto. La hermana Lucía, debido a la instrucción recibida, no podía proporcionar una explicación completa de la tercera parte del secreto cuando lo escribió en ese año. Esta restricción ha llevado a algunos a argumentar que la ausencia de una interpretación detallada hace que el texto parezca enigmático o insuficiente. Los documentos primarios disponibles desde el año 2000 revelaron hasta qué punto la hermana Lucía era reacia a hablar de sus experiencias místicas. Antes de 2013, no había ningún documento que describiera en detalle la aparición de enero de 1944, aunque se sabía que había ocurrido. Los detalles seguían siendo oscuros, lo que requería prudencia antes de sacar conclusiones precipitadas. Esta falta de información fue lo que alimentó las teorías de que el Vaticano estaba ocultando un segundo texto que contenía la tercera parte del secreto, lo cual generó una ola de sensacionalismo y especulación sobre escándalos e intrigas dentro del Vaticano, ideas dignas de una novela de espionaje que capturaron la atención de católicos preocupados por el estado de la Iglesia. Entre los documentos ya divulgados, destaca una carta que la hermana Lucía escribió al Papa Pablo VI en la que abordaba el impacto que los errores del mundo moderno estaban teniendo sobre la fe. Ella habló sobre una rebelión demoníaca que estaba infiltrándose en la Iglesia, una advertencia que parecía conectarse con los temas que ya había mencionado en la segunda y tercera parte del secreto. En esta carta también mencionaba que el tiempo de la misericordia de Dios era limitado y que había una urgente necesidad de conversión y penitencia entre los fieles. Esta referencia a una rebelión demoníaca ha sido interpretada por algunos como una señal de que el tercer secreto podría tener implicaciones mucho más serias de las que se han hecho públicas. En el año 2013, las carmelitas del convento de Santa Teresa en Coimbra, Portugal, publicaron una biografía de la hermana Lucía titulada Un camino bajo la mirada de María. En esta obra se reveló una orden inédita de Nuestra Señora a la hermana Lucía, fechada el 3 de enero de 1944, que indicaba que debía escribir lo que sus superioras le ordenaran, pero que no debía registrar por completo el entendimiento que le fue dado sobre el significado del secreto. Este detalle ha sido interpretado como una posible razón por la que algunos consideran que el texto del tercer secreto divulgado por el Vaticano es incompleto. Otra cuestión importante que se menciona en relación con la tercera parte del secreto es el papel que desempeñó el Concilio Vaticano II, ya que muchos tradicionalistas han vinculado las reformas litúrgicas del concilio con los eventos mencionados en el secreto. El hecho de que la hermana Lucía pidiera que el secreto no fuera revelado antes de 1960 ha llevado a algunos a sospechar que estaba relacionado con los cambios en la Iglesia que vinieron después del concilio. Los tradicionalistas, en particular, han señalado que las reformas litúrgicas, como la nueva forma de celebrar la misa, que fue introducida en los años posteriores al concilio, podrían haber sido parte de las advertencias contenidas en el tercer secreto. Este punto ha sido especialmente controvertido entre aquellos que creen que el tercer secreto no se limita solo a una advertencia sobre los ataques físicos a la Iglesia, sino que incluye una referencia a una crisis espiritual más profunda, una pérdida generalizada de fe y una corrupción interna en la Iglesia misma. Esta interpretación del tercer secreto ha sido defendida por varios comentaristas católicos que sostienen que el mensaje de Fátima aborda más una crisis espiritual que un ataque físico, sugiriendo que las advertencias de la Virgen María incluyen un llamado a la renovación interna de la Iglesia para enfrentar los desafíos del mundo moderno. A pesar de las múltiples explicaciones y divulgaciones oficiales, el misterio sigue rodeando el tercer secreto de Fátima. Muchos fieles
aún creen que hay partes importantes del mensaje que no han sido reveladas al público, ya sea por temor a las repercusiones que podrían tener en la Iglesia o por considerarlas demasiado alarmantes para el momento histórico actual. La muerte de la hermana Lucía y la falta de nuevos documentos oficiales han dejado abiertas las puertas a más especulación, manteniendo vivo el interés en lo que realmente sucedió en Fátima en 1917. Para algunos creyentes, las palabras de la Virgen María siguen siendo una advertencia urgente. Conversión, penitencia y oración son los únicos medios para evitar los castigos que ella predijo. La consagración de Rusia sigue siendo un tema debatido, con opiniones divididas sobre si fue realizada de manera adecuada o no. Mientras tanto, otros creen que las crisis que enfrentan la Iglesia y el mundo hoy en día son señales claras de que los mensajes de Fátima aún tienen relevancia y que el tercer secreto es un recordatorio constante de la necesidad de fe en un tiempo de incertidumbre. Esta carta, fechada el 9 de enero de 1944, que la hermana Lucía envió al obispo José da Silva, es uno de los documentos más reveladores. Otro documento interesante es una carta inédita, sin fecha, que fue exhibida en el Museo de la Hermana Lucía en Coimbra, Portugal, bajo la supervisión de las carmelitas. En esa carta, la hermana Lucía escribió al Papa Pablo VI ofreciendo palabras de aliento. La carta es comparada con la que San Pío de Pietrelcina envió al Santo Padre en septiembre de 1968, destacando un tono de apoyo espiritual y preocupación por la Iglesia. En la carta de la hermana Lucía al Papa Pablo VI, ella habló sobre una rebelión demoníaca promovida por las fuerzas del mal, que estaban llevando al error contra Dios, su Iglesia, sus doctrinas y dogmas. Describió a la Iglesia como viviendo una agonía similar a la que Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní, mencionando una desorientación mundial que estaba causando gran sufrimiento a la Iglesia. Su intención era alentar a Pablo VI como vicario de Cristo en la tierra, reafirmando su lealtad, la de ella misma y de otros fieles hacia él, Cristo y la Iglesia, incluso en medio de esta rebelión. Las reflexiones de la hermana Lucía sobre el tercer secreto de Fátima evidencian una profunda preocupación por la integridad de la fe y los desafíos enfrentados por la Iglesia, temas recurrentes en las interpretaciones de las apariciones de Fátima. Ella trazaba un paralelo entre la agonía de la Iglesia y la agonía en Getsemaní, subrayando el martirio espiritual que la Iglesia estaba experimentando debido a la desorientación generalizada. Este martirio, como se mencionaba, reflejaba el sufrimiento que la Iglesia experimentaba ante los errores difundidos por Rusia, como lo predijo Nuestra Señora en Fátima. Estos errores, que llevarían a guerras, persecuciones a la Iglesia y al sufrimiento del Santo Padre, están en sintonía con los eventos históricos y con la turbulencia espiritual prevista en las apariciones. La interpretación del Papa Juan Pablo II sobre el tercer secreto enfatizaba la lucha fundamental entre la verdad y el error en el contexto de la fe. Su enfoque en la necesidad de adherirse firmemente a las definiciones infalibles de la fe, así como la condena del error, encapsula el núcleo del mensaje del secreto. Juan Pablo II interpretaba el secreto como un llamado a confrontar directamente los errores que debilitaban la fe, ilustrando la batalla espiritual más amplia mencionada en el secreto. La referencia a 1/3 de las estrellas del cielo siendo derribadas por el dragón, una imagen del libro del Apocalipsis, simboliza una desviación significativa de parte del clero de la verdadera fe. Esta imagen apocalíptica, utilizada por Juan Pablo II, destacaba la urgencia del mensaje de Fátima, sugiriendo una crisis profunda dentro de la Iglesia, con implicaciones no solo teológicas, sino de magnitud espiritual y cósmica.
Cuando el cardenal Ratzinger, más tarde el Papa Benedicto XVI y el padre Malachi Martin hablaron sobre el tercer secreto, lo interpretaron como una referencia a los peligros que enfrentaba la fe y la vida de los cristianos. Esto reforzaba la idea de una crisis espiritual profunda que no solo afectaba a la Iglesia externamente, sino también internamente. La crisis no se trataba solo de una persecución física, sino de una lucha por el corazón de la doctrina católica, con implicaciones para la fe de los cristianos en todo el mundo. La mención de la preservación del dogma de la fe en Portugal, como se indica en parte del mensaje de Fátima, sugiere que, en otras partes del mundo, el dogma podría estar en peligro. Esto podría interpretarse como una advertencia de que, en diversas regiones, los fundamentos de la Iglesia podrían debilitarse o incluso ser rechazados, reflejando una crisis más amplia de fe y adherencia a los principios de la doctrina católica. El tercer secreto, entonces, parece tratar principalmente sobre el declive de la fe católica en varias partes del mundo. Si las personas siguieran fielmente las definiciones infalibles de la Iglesia, su fe estaría protegida. En este contexto, proteger la fe católica exige un esfuerzo personal, vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, estudiar materiales confiables de la doctrina católica y evitar influencias que puedan debilitar la fe, como libros, programas o personas que se desvíen de las enseñanzas de la Iglesia. Además, la gracia divina es esencial para sostener esta fe, y para recibirla es necesario orar, especialmente el rosario diario. Es también importante no dejarse engañar por falsos maestros o herejes que afirmen tener un entendimiento superior del Evangelio, pero que contradicen las definiciones infalibles de la fe. Estas definiciones, según la doctrina católica, son seguras y garantizan la verdad, protegiendo a los fieles de los errores doctrinales independientemente de quién esté propagando esos errores, ya sea un laico, un sacerdote o incluso un cardenal. Las definiciones infalibles proclamadas por el Papa, ya sea solo o en conjunto con un concilio ecuménico, no pueden fallar. A diferencia de las opiniones personales de papas, concilios o clérigos, esto, según la interpretación de las apariciones de Fátima, fue lo que Nuestra Señora vino a advertir: la importancia de seguir estas verdades infalibles para salvar nuestras almas y las de aquellos que nos rodean. En Colombia, las advertencias de la tercera profecía de Fátima también pueden percibirse. La pérdida de la fe es evidente, con muchas personas alejándose de la Iglesia católica, que históricamente ha tenido un papel central en la vida de la nación. La migración hacia otras denominaciones cristianas, como las iglesias evangélicas, o el abandono completo de la religión, es un fenómeno creciente. Este proceso de secularización puede ser interpretado como parte de la gran apostasía mencionada en la profecía, un alejamiento generalizado de la fe que afecta tanto a fieles como a líderes eclesiásticos. Además, las divisiones dentro de la Iglesia Católica en Colombia reflejan el conflicto interno predicho. Discrepancias sobre temas morales, sociales y políticos, como el matrimonio, los derechos LGBT y la relación entre religión y política, han generado fricciones que han debilitado a la Iglesia. Esto está en sintonía con la visión de una gran crisis espiritual dentro de la Iglesia, en la que la fe y la moral están bajo ataque. Asimismo, la corrupción y la desigualdad social, presentes en diferentes niveles de la sociedad colombiana, pueden verse como señales del deterioro moral previsto en la profecía. La crisis ambiental, con la deforestación de la Amazonía y los desastres naturales cada vez más frecuentes, refuerzan la urgencia de un cambio espiritual y moral en el comportamiento humano. Las advertencias de Fátima no son solo para Brasil o Portugal. Son un llamado global a la conversión, la oración y la penitencia
para evitar el castigo divino. Las consecuencias de ignorar este llamado, tal como lo advirtió Nuestra Señora, son cada vez más visibles en el mundo actual, incluyendo en Colombia. En esta línea, en la carta de la hermana Lucía, fechada el 9 de enero de 1944, que envió al obispo José da Silva, encontramos otro documento fascinante. Se trata de una carta inédita y no datada, exhibida en el Museo de la Hermana Lucía en Coimbra, supervisado por las carmelitas. En esta carta, la hermana Lucía escribió al Papa Pablo VI, ofreciéndole palabras de aliento. Esta carta ha sido comparada con otra escrita por San Pío de Pietrelcina al Santo Padre en septiembre de 1968, ambas con un tono de apoyo espiritual y preocupación por la Iglesia. En la carta dirigida al Papa Pablo VI, la hermana Lucía habló sobre una revolución demoníaca impulsada por las fuerzas del mal que estaban conduciendo al error en contra de Dios, su Iglesia, sus doctrinas y dogmas. Ella describió a la Iglesia como experimentando una agonía semejante a la de Cristo en el huerto de Getsemaní, mencionando una desorientación mundial que estaba causando un gran sufrimiento en la Iglesia. La intención de la hermana Lucía era alentar al Papa Pablo VI en su rol de vicario de Cristo en la tierra, reafirmando su lealtad, la de ella misma y la de otros fieles, hacia él, Cristo y la Iglesia, a pesar de la rebelión demoníaca. Estas reflexiones sobre el tercer secreto de Fátima reflejan la profunda preocupación de la hermana Lucía por la integridad de la fe y los desafíos que enfrenta la Iglesia. Ella trazó un paralelo entre la agonía de la Iglesia y la agonía en Getsemaní, subrayando el martirio espiritual que la Iglesia enfrentaba debido a la desorientación generalizada. Este martirio refleja el sufrimiento que la Iglesia experimentaba por los errores difundidos, como lo predijo Nuestra Señora en Fátima. Estos errores, que conducirían a guerras, persecuciones a la Iglesia y sufrimientos del Santo Padre, están en sintonía con los eventos históricos y con la turbulencia espiritual prevista en las apariciones. La interpretación del Papa Juan Pablo II sobre el tercer secreto de Fátima resaltaba la lucha fundamental entre la verdad y el error en el contexto de la fe. El Papa Juan Pablo II subrayaba la necesidad de adherirse firmemente a las definiciones infalibles de la fe y la condena del error, encapsulando el núcleo de la advertencia del secreto. El Santo Padre veía el secreto como un llamado a confrontar directamente los errores que debilitaban la fe, ilustrando una batalla espiritual más amplia mencionada en las apariciones. La referencia al dragón que derribaba un tercio de las estrellas del cielo, tomada del libro del Apocalipsis, simbolizaba una desviación significativa del clero de la verdadera fe. Esta imagen apocalíptica, usada por Juan Pablo II, destacaba la urgencia del mensaje de Fátima, sugiriendo una crisis profunda dentro de la Iglesia con implicaciones teológicas y espirituales de enorme magnitud. Cuando el cardenal Ratzinger, más tarde el Papa Benedicto XVI y el padre Malachi Martin discutieron el tercer secreto, lo describieron como una advertencia sobre los peligros que enfrentaban la fe y la vida cristiana. Esto reforzaba la idea de una crisis espiritual profunda que afectaba tanto externamente como internamente a la Iglesia. Esta crisis no era solo una persecución física, sino una lucha por el corazón de la doctrina católica, con repercusiones para la fe de los cristianos en todo el mundo. La preservación del dogma de la fe en Portugal, mencionada en la profecía, sugiere que en otras partes del mundo el dogma podría estar en peligro. Esto se podría interpretar como una advertencia de que, en diversas regiones, los principios fundamentales de la Iglesia podrían debilitarse o incluso ser rechazados, lo que refleja una crisis de fe más amplia. En Colombia,
este mensaje también resuena. La pérdida de fe, el crecimiento de las divisiones internas en la Iglesia y los desafíos morales que enfrenta la sociedad son una señal de que la crisis espiritual mencionada en Fátima no se limita a un solo país. La lucha entre la verdad y el error, entre la fe y la desorientación, está en pleno desarrollo en todo el mundo, y Colombia no es la excepción. La tercera profecía, entonces, no solo trata sobre eventos catastróficos o persecuciones, sino sobre el riesgo de un declive en la fe católica en todo el mundo. Si las personas siguieran fielmente las definiciones infalibles de la Iglesia, su fe estaría protegida. En este contexto, proteger la fe católica requiere un esfuerzo personal, viviendo según las enseñanzas de la Iglesia, estudiando materiales confiables y evitando influencias que puedan debilitar la fe, ya sean libros, programas o personas que se desvíen de los principios doctrinales. También es esencial la gracia divina para sostener esa fe, y esto solo puede lograrse mediante la oración diaria, especialmente el rosario. Es igualmente vital no dejarse engañar por falsos maestros o herejes que afirman tener un conocimiento superior del Evangelio, pero que contradicen las definiciones infalibles de la fe. Estas definiciones, según la doctrina católica, son la verdad garantizada que protege a los fieles del error, independientemente de quién lo propague, ya sea un laico, un sacerdote o incluso un cardenal. Las definiciones infalibles proclamadas por el Papa, ya sea solo o en conjunto con un concilio ecuménico, no pueden fallar. Según las advertencias de Fátima, este fue el mensaje que Nuestra Señora trajo para que los fieles se atengan a estas verdades y salven no solo sus propias almas, sino también las de aquellos que los rodean. Estas son las 10 situaciones en Colombia en las que se puede ver que la tercera profecía de Fátima ya ha comenzado. Pérdida de fe y apostasía. Un abandono masivo de la fe, no solo entre el pueblo, sino también entre los líderes eclesiásticos. En Colombia, la Iglesia Católica, que históricamente ha tenido un rol central, enfrenta una disminución significativa en el número de fieles. Muchas personas están migrando a otras denominaciones cristianas, como las iglesias evangélicas, o están abandonando la religión por completo. Divisiones en la Iglesia Católica. La profecía sugiere que habrá una gran división en la Iglesia. En Colombia hay desacuerdos sobre temas doctrinales y morales como el matrimonio, los derechos LGBT y la relación entre la religión y la política. Estas divisiones están debilitando a la Iglesia. Crisis moral y corrupción. La corrupción es un problema histórico en Colombia, con escándalos que abarcan todos los niveles de la sociedad. Esta crisis moral puede verse como parte de la degeneración espiritual mencionada en la profecía. Desastres naturales. La tercera profecía alerta sobre desastres naturales como parte de un castigo divino. En Colombia, los terremotos, deslizamientos y la deforestación masiva, como la que afecta a la Amazonía, reflejan esta advertencia. Destrucción ambiental. El deterioro de los recursos naturales es una advertencia clara en la profecía. La deforestación en Colombia y la contaminación afectan el equilibrio ecológico del país. Polarización política. La división política en Colombia ha alcanzado niveles preocupantes. Los conflictos ideológicos, que se intensificaron durante las elecciones recientes, han creado un ambiente de hostilidad y desconfianza mutua. Aumento de la violencia. El aumento de la violencia en Colombia, alimentado por el narcotráfico y el crimen organizado, es un signo claro de la crisis moral que atraviesa el país. Ataques a la familia. En Colombia, el concepto de familia tradicional está cambiando, con debates sobre nuevas formas de estructura familiar.
La desintegración de la unidad familiar es un reflejo de la advertencia profética. Problemas con la juventud. La juventud en Colombia enfrenta desafíos enormes, como el consumo de drogas y la violencia. La falta de oportunidades está alejando a los jóvenes de los valores espirituales. Desigualdad social. La desigualdad social en Colombia es evidente. A pesar de ser una de las mayores economías de la región, la pobreza extrema sigue afectando a millones de colombianos. Estas situaciones en Colombia son vistas como reflejos directos de las advertencias de la tercera profecía de Fátima. La profecía alerta sobre la urgente necesidad de conversión espiritual y una transformación de los valores, o las consecuencias serán cada vez más devastadoras tanto en Colombia como en el resto del mundo. Lo que queda ahora es actuar para proteger nuestras almas. El camino recomendado incluye rezar el rosario diariamente y estudiar los dogmas de la fe, con especial atención a las definiciones infalibles, que son la base segura para discernir el bien del mal, especialmente en tiempos de confusión espiritual. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para descubrir más sobre lo que el futuro nos depara.